Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta nos siguen, ya sea en vivo o en diferido a través de las plataformas de Telemetro, Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, 5 de junio del año 2025, jueves, Día Mundial del Medio Ambiente. En materia internacional, un ataque ruso con drones en la ciudad de Prilupki, en el norte de Ucrania, provocó la muerte de 5 personas, entre ellas 2 mujeres y una niña de 1 año, según confirmaron este jueves las autoridades regionales de Chernihiv. El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klimenko, reveló que entre las víctimas se encontraba la familia completa del jefe de bomberos local, su esposa, hija y nieto de 1 año. En esta terrible noche, el rescatista estaba en el lugar con el equipo de bomberos y rescate para lidiar con las consecuencias de los ataques enemigos, escribió Klimenko en Telegram, expresando sus condolencias. 5 personas han sido reportadas muertas, incluyendo 2 mujeres y una niña de 1 año, que fueron encontradas bajo los escombros, escribió por su parte Vyacheslav Chaus, jefe de la administración regional de Chernihiv, en un comunicado publicado en Telegram. El funcionario añadió que otras 6 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas. El ataque ocurrió durante la noche entre el miércoles y el jueves y, según el informe preliminar, involucró al menos 6 drones tipo Herán. El ataque ocurrió tan solo un día después de que Donald Trump hablara telefónicamente con su par ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania, una de las prioridades de la agenda internacional de la administración republicana. Trump calificó el diálogo como bueno, pero señaló que no va a conducir a una paz inmediata respecto al conflicto ucraniano. El Kremlin, por su parte, describió el intercambio como positivo y muy productivo e indicó que ambos mandatarios confirmaron su deseo de mantener un contacto permanente. Durante la conversación, Trump cuestionó los recientes bombardeos rusos sobre infraestructura civil en Ucrania, donde han muerto decenas de personas. Putin, en tanto, mencionó la denominada Operación Telaraña, una ofensiva reciente de Kiev contra aviones rusos, y afirmó con mucha firmeza que tendrá que responder al ataque. Por otra parte, las autoridades israelíes informaron este jueves la recuperación de los cuerpos de Judy Weinstein y Gad Haggai, 2 ciudadanos secuestrados durante el ataque del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó que los restos fueron hallados y repatriados a Israel mediante una operación conjunta del ejército y el Servicio de Inteligencia Interior Shin Bet. Junto con todos los ciudadanos de Israel, mi esposa y yo enviamos nuestras más sinceras condolencias a las queridas familias. Nuestros corazones sufren por esta pérdida terrible. Que su memoria sea bendita, señaló en un comunicado. Weinstein, de 70 años, y Haggai, de 72, fueron declarados muertos por el kibutz Nir Oz en diciembre de 2023. La pareja había sido asesinada durante el ataque inicial y sus cuerpos fueron recientemente localizados en la ciudad de Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según informó el ejército. La mañana del 7 de octubre, Weinstein y Haggai realizaban una caminata cerca de su casa en el kibutz, cuando terroristas de Hamas cruzaron la frontera e interrumpieron en instalaciones militares y comunidades agrícolas israelíes. En las primeras horas del asalto, Weinstein logró contactar a los servicios de emergencia y comunicar que ambos habían sido heridos de bala. También envió un mensaje a su familia antes de que se perdiera el contacto. Weinstein nació en Nueva York y se desempeñaba como profesora de inglés para niños con necesidades especiales. Además, ofrecía talleres de meditación a menores afectados por la violencia recurrente en la zona fronteriza con Gaza. Haggai era un chef retirado y músico de jazz. Ambos dejaron 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas, y 7 nietos, según informó el kibutz.
Por último, la Fiscalía de Perú pidió que el expresidente Ollanta Humala, quien fue sentenciado en abril pasado a 15 años de cárcel, reciba una nueva condena de 35 años de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. En este caso, por la presunta licitación irregular del gasoducto sur peruano, informaron fuentes oficiales. La petición fue hecha por el equipo especial que investiga el caso Lavallato en Perú, que hace 2 meses consiguió que Humala fuera declarado culpable en primera instancia por aportes irregulares a sus campañas electorales de 2006 y 2011. El Ministerio Público señaló en la red social X que también pidió que se impongan 35 años de cárcel a la esposa de Humala, Nadine Heredia, quien recibió una condena a 15 años de prisión por los aportes irregulares, pero actualmente está asilada en Brasil. El equipo fiscal incluyó al exministro de Economía Luis Miguel Castilla, para quien solicitó 29 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada. La acusación fue presentada por la fiscal Giovanni Mori ante el 6º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada y señaló que entre 2011 y 2015 se efectuaron pagos ilícitos en la etapa de ejecución del proyecto del gasoducto andino del sur y en la adjudicación del gasoducto sur peruano. De acuerdo con las pericias fiscales, en el proceso de contratación pública se habría favorecido a empresas brasileñas, entre las que figura Odebrecht y otras nacionales, a cambio de los pagos ilícitos durante el proceso. Eso es lo más destacado en el plano internacional. Bueno, en Perú sí hay justicia, parece. Rápidamente metieron preso a Ollanta Humala. Sí, no. Bueno, y ahora le van a caer con 35 años más, ¿no? Sí, 15 que ya tiene y le vienen 35 años más. Esa es una justicia, pues, inmediata. Expresidente condenado. Expresa, claro, y condena rápidamente. Y eso allá él sigue gozando de la ventaja procesal, pero está detenido. Está detenido. Bueno, O sea, él está. él puede usar toda la ventaja procesal que requiera, pero está detenido. Está detenido. Acá, pues, es otra historia normalmente, ¿no? La ventaja procesal la puedes obtener en libertad, pero cuando se trata de esos delitos, parece que Perú ahí es ejemplificante y hay casos muy específicos en la justicia peruana. Bueno, pero acá todavía esperaremos muchos años más a ver si en algún momento avanza el caso de Brecht. Y eso es lo que muchas veces la ciudadanía reclama. Los grandes casos de corrupción no se atienden, pero otros casos sí avanzan mucho más rápido. Eso es lo triste. Bueno, hoy el presidente José Raúl Mulino anunció en su cuenta en X que por motivos de agenda han cambiado la conferencia de prensa de hoy para mañana 6 de junio al mediodía. Como es costumbre, dice el presidente Mulino, realizará anuncios, responderá preguntas, pero eso va a ser mañana, no va a ser hoy, Guido. Cambio ahí de agenda. Cambio de agenda para todos, ¿no? ¿Será que la cambiará a partir de ahora? Vamos a ver. Sabemos, no va a ser el jueves, sino el viernes. Me parece que el jueves normalmente aprovecha y mete los temas que van a hacer noticia todo el fin de semana. Claro. El viernes está como el fin de semana encima y a veces se complicaría la agenda. No sabemos si va a haber un cambio allí. Claro. Oye, finalmente el periodista y abogado Zenén Briceño presentó las denuncias contra Francisco Smith, secretario general de Citrainbana, por una serie de delitos que él considera pudiera estarse cometiendo con el llamado que ha hecho a paralizar las labores de los obreros del sindicato de Banano, y que ya sabemos todas las consecuencias terribles que eso ha tenido. Va a haber pérdida de empleo, el desempleo en Bocas del Toro, advirtieron las autoridades, puede elevarse hasta el 15%, y esto es el desempleo formal, ¿no? Porque recordemos que ahí también, en Bocas del Toro, hay una economía subterránea de mucha informalidad que depende de la actividad económica, básicamente de las bananeras, del cacao y del turismo. Entonces, no es tampoco mucha la actividad que hay que genere esa otra actividad económica comercial, que es la que se ha visto principalmente afectada y que ha ocasionado que el periodista y abogado Zenén Briceño, que hemos tenido aquí varias veces en Cuarto Poder, haya presentado esta denuncia. Vamos a ver las autoridades cómo responden. Lo importante es que ya los ciudadanos están tomando nota, están presentando las denuncias correspondientes ante la falta de acción. Porque la verdad, decía Zenén en la entrevista esta mañana en el noticiero,
que pueda haber unas 2.000 personas en este momento en las protestas. 2.000 personas que tienen cerrada una provincia. 2.000 personas que son las que están influyendo en la ruina económica de una provincia. Ya de por sí el cálculo somero que hay acerca de lo que ha ocurrido en los últimos 30 días en Bocas del Toro revela que unos 10.000 puestos de trabajo pueden haberse perdido. 10.000 puestos de trabajo versus 2.000 personas que son las que están participando en estas protestas. 2.000 han perjudicado a 10.000 y esos son empleos directos, sin hablar de los empleos indirectos. Me decían, por ejemplo, los representantes del turismo allá en Bocas del Toro, que aquí una persona que ellos le llaman botero, es decir, alguien que se encarga de llevar a los turistas desde la costa hasta la isla, cobra en promedio cada 15 días unos 700, 800 dólares. Si no hay turismo, ese botero no va a cobrar esos 700, 800 dólares. No va a cobrar nada, porque es que no hay turismo. Porque el costarricense que, mira, también esto resulta paradójico. Resulta que los que más van a hacer turismo en Bocas del Toro son costarricenses. ¿Y cómo llegan los costarricenses? No por vía aérea, por vía terrestre. Cruzan la frontera, llegan hasta Changuinola y de allí cruzan a la isla. Llegan hasta Almirante y de ahí cruzan a la isla. O sea, esa es la forma en que se hace turismo en Bocas. De esa manera, y aquí también hay una gran lección para las autoridades de turismo que en los últimos años hablan mucho de turismo, pero no voltean la mirada hacia quizás la segunda o primera marca importante, la marca país más importante después del Canal de Panamá, Bocas del Toro. Es cierto, es Bocas del Toro, pero esta Cámara de Turismo, estos empresarios, ellos van y es una inversión de riesgo. Ellos tratan de hacer lo suyo, ellos tratan de emprender en esas paradisíacas islas de Bocas del Toro, que tienen las mejores playas del país, por cierto. Y en medio de ese esfuerzo único, sin el apoyo de ningún gobierno, salvo ahora que creo que le están prestando atención, ellos hacen su inversión, una inversión de alto riesgo, no reciben necesariamente el apoyo de la banca oficial, es con banca privada, los intereses fluctúan, pero con todo y eso, tratando de hacer ese esfuerzo particular, poniendo el riesgo y poniendo el pecho ellos, pues ahora reciben este problema que termina pues de complicarle su situación, porque, insisto, la mayoría de los turistas que llegan al archipiélago y a las islas de Bocas no lo hacen vía aérea, sino lo hacen vía terrestre. Y miren todos los afectados en esto, el camionero, el que trae el turista de Costa Rica hacia tierra firme, el que lo transporta de tierra firme hacia la isla. Esa economía indirecta no se contabiliza. Cuando hablamos de esos 10.000 puestos de trabajo, hablamos de los directos. ¿Y cuántas personas son las que están involucradas en las protestas en este momento, cerrando Bocas del Toro? A lo sumo 2.000, Guido. 2.000 personas, es decir, ni perjudicando siquiera a la mayoría. Perjudicando, y de esos 2.000 no todos son del sindicato de las bananeras. No. Ahí hemos visto personas que reciben pago, además, como denunció Zenén Briceño, reciben pago por cerrar, que reciben almuerzo, como lo vimos también en una imagen que, por cierto, el diputado Luis Eduardo Camacho no negó que fuera en medio de las protestas, porque sabes que cuando publicamos acá ese video de la gente haciendo fila para recibir ahí al lado de ese puente el almuerzo en la sede, o en lo que fue sede de Realizando Metas, hubo gente que nos dijo, eso es de la campaña. Y yo les dije, no señores, eso es del cierre, ahí se pueden ver las piedras y todo, y ahí debajo del puente. Exactamente. Y el propio diputado Camacho no negó eso. Camacho no lo Lo negó. que dijo fue que era de alguien que había sido candidato a diputado de RM. Así ¿no? es. Pero también ahí está RM metido. Sí, RM claro. y Zenén esta mañana hasta confirmó que un funcionario del MINSA actualmente lo está amenazando, lo está acosando, lo persigue. O sea, eso es lo que se está viviendo en Bocas del Toro. Nuestro corresponsal la semana pasada, Pedro Batista, estaba denunciando que lo estaban amenazando a él, porque de eso se trata, intimidar, amenazar, cooptar, destruir el esfuerzo y el trabajo de muchos panameños que viven en Bocas del Toro, aislar la provincia. Ya ha ocurrido anteriormente y ahora estamos viendo los efectos de esa protesta que no sé si llamarle protesta realmente,
porque al final se trata de un secuestro de la provincia de Bocas del Toro, muy triste. Ayer vimos también al Contralor, Anel Flores, cuando hablaba acerca de la situación en las escuelas. Y se da algo muy similar, porque cuando el Contralor habla de que son 15.000 salarios que se van a retener, porque es 15.000 profesores que no están trabajando, hay que entender las cifras de la cantidad de docentes que hay en el país según la Contraloría. En el país hay como 77.000 docentes aproximadamente. De esos 77.000 docentes, unos 54.000 trabajan en el sector oficial, la diferencia trabajan en el sector privado. Entonces, si estamos hablando de unos 56.000 docentes en el sector oficial y son 15.000 los que están en paro, estamos hablando de un 25% de la fuerza laboral docente que se encuentra en paro en este momento. Y estos son números oficiales porque son a esos 15.000 docentes específicamente a los que se le está descontando o no van a cobrar en esta primera quincena de junio. Son 15.000 docentes que están en paro, según la versión de la Contraloría. Ellos reclaman, con justa razón, porque sí es cierto, el derecho a huelga. El derecho a huelga, hay una interpretación legal en el caso de la Constitución panameña porque hace excepciones. Pero la Constitución panameña, así como la mayoría de las constituciones del mundo, reconocen el derecho a huelga. Es un derecho universal, pero los derechos van acompañados de deberes. Y hay países, por ejemplo, como en Estados Unidos, en donde a los trabajadores del Estado se les prohíbe hacer huelga. ¿Por qué? Porque comprometen la seguridad interna del Estado. Entonces, los estados, los diferentes estados, también han regulado el derecho a huelga. En el caso de la Constitución panameña, establece el derecho a huelga, pero hace la excepción acerca de los funcionarios públicos. No tipifica y no es explícita en el caso de si los educadores pueden o no pueden hacer huelga. Se le han hecho consultas a la Procuraduría de la Administración en varios momentos de nuestra historia. Hay consultas hasta la década del 80, si los trabajadores y los educadores pueden o no tener el derecho a huelga. Y es evidente que la Procuraduría de la Administración confirma que sí, son parte del Estado y como tal tienen y son garantes de ese derecho a huelga. Claro que sí, pero hay derechos y deberes. Por un lado está el derecho a huelga, evidente, pero por otro lado también están las responsabilidades conectadas con esas garantías y esos derechos fundamentales que tienen los ciudadanos, ya que el derecho como tal implica también una gran responsabilidad de respetar los derechos de los demás. Y aquí entonces entramos en el tema de derechos y deberes, Guido. Yo creo que ahí es donde viene. Todo el mundo habla acerca de mi derecho, sí, pero tu derecho viene acompañado de un deber. Y el deber es la obligación del individuo que asume para mantener el orden y la convivencia pacífica. Es cierto que tienes el derecho a huelga, pero hay un deber que te llama a educar. Y eso no puede entrar en conflicto. Yo creo que el Contralor lo advirtió de que había una gran cantidad de educadores esperando un nombramiento, que creo que superaba la cantidad de los que les van a descontar, porque creo que les descuenta a 15.000, hay como 17.000 esperando un nombramiento. Entonces, si bien es cierto que haces uso de tu derecho a huelga, también ante la falta del deber de educar a los que estás llamado y pagado para hacer, entonces el Estado puede tomar la responsabilidad de cumplir con ese deber bajo cualquier circunstancia. Yo creo que esa es la parte, nada más cuando te echan la historia de los derechos te hablan por la mitad, te hablan de los derechos, pero no te hablan de los deberes, Guido. Yo creo que es un asunto integral, completo. Claro, y hay una cuestión también de carácter moral, ¿no? Si usted no está acudiendo a cumplir con su deber, ese al que se refiere a Tenógenes, usted no tiene ninguna autoridad moral para exigir que le paguen, porque le pagan es cuando cumple el deber de educar, de dictar las clases, de asistir a los centros educativos, de atender a los muchachos, que son las principales víctimas de esta paralización. Están a punto de perder no solo el primer trimestre, Atenógenes, está en riesgo el año escolar, ¿no? Y eso es una tragedia para cualquier país que se precie de tener a la educación en el altar que corresponde, porque ese es el futuro del país, esos son los futuros, las generaciones de relevo del país.
Entonces, si usted sacrifica todo eso porque usted está en una lucha que considera que es, como es patria o muerte, pues entonces usted tiene que someterse a los rigores de la legislación. Y la legislación indica que si usted no está asistiendo, usted no debe recibir su remuneración. Y usan eso como moneda de negociación, que eso es lo más triste. Claro. Y todos los gobiernos le han concedido esa moneda de negociación, porque no hay ninguna lucha reivindicatoria ni de pelea por mejorar las condiciones en los colegios, ni de mejorar el pensum, ni de revisar la legislación que data del año 47. No hay nada de eso. De por medio lo que está es no a la ley 462. Y le han metido otros ingredientes adicionales como para enredar más. Pero en el medio están sacrificando a la juventud del país. Esa es la triste realidad. Están sacrificándola, ya vimos con el estudio de Juntos por la Educación de los estudiantes, Jóvenes Unidos por la Educación y de FUDESPA, cómo esas generaciones van a recibir menos ingresos en el futuro, y eso va a afectar además al Producto Interno Bruto Nacional del país. O sea que están sacrificando a las nuevas generaciones y al país. Pero parece ser que pesa más es las consignas y los eslóganes que fueron además inculcados no por ellos, sino por Suntrax. Hay que decirlo. Exacto. Hay que decirlo. Pretexto... Y Suntrax hoy está trabajando. Sí. ¿No? La mayoría está trabajando. La mayoría está trabajando. La mayoría están trabajando. Y los educadores siguen en paro y los muchachos siguen sacrificándose. No, y aquí me escribe alguien que dice que los maestros en huelga están condenando a los jóvenes a pensiones de hambre. Sí, también. Es cierto. Baja o nula educación igual a bajos salarios e informalidad que generan pensiones bajas. Después de 500, en los últimos 6 años, después de 500 días de no dar clase, esa es la consecuencia. Y lo más triste es que en el caso panameño hay una brecha que separa esa educación particular de la educación oficial. Entonces están terminando de perjudicar a los panameños más necesitados. Alguien me escribe también acerca de ese derecho a huelga y la diferencia con el derecho a protesta. Mire, el derecho a huelga es un derecho con propósitos exclusivamente laborales, ¿cierto? El derecho a protestar es un derecho fundamental del ciudadano, sea trabajador o no. Lo que sucede en Bocas no es huelga, es una protesta. Sin embargo, el derecho a protestar no es un derecho a perjudicar los derechos de los demás, es cierto. Por eso es que establezco esa segunda parte que no le explican a los que reclaman el derecho fundamental a la huelga y a la protesta, que también tienes un deber. Mucho menos en ese deber no puedes incumplir el afectar a una población y amenazar a las autoridades. Totalmente cierto. Aquí también me escriben, nadie dice que la solución es fácil, pero la Constitución dice claramente que las autoridades están instituidas para proteger a los ciudadanos y no están haciendo eso. Están priorizando un laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar lo que sea ahí en Bocas del Toro. Eso es verdad. Y 2.000 personas están terminando de secuestrar a una provincia. Y eso ha ocurrido no solo en Bocas, en el 2022 y 2023 nos pasó en todo el país. Y aquí estábamos nosotros y también lo denunciamos. Más allá del fondo del tema de la minería, secuestraron a un país en el 2022 y 2023, porque tenían toda la Panamericana cerrada. En esta oportunidad no se logró por parte de los organizadores de la protesta. Y estamos viendo que cada día son menos. Y más ahora con las decisiones que se están tomando de no pagar, entiendo. Pero tampoco el laissez-fairismo es bueno, porque en la búsqueda de proteger el derecho a la protesta, terminas afectando a toda una provincia. A mí lo que se me hace más inverosímil es que el gobierno declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro. Nombra una comisión de alto nivel conformada por 7 ministros de Estado y una directora general de la administradora general de la Autoridad de Turismo. Se mueve la comisión allá y los reciben con las piedras en la mano prácticamente, exigiendo más. El gobierno dice, retornen a sus trabajos para salvar sus puestos de empleo, para evitar que la empresa bananera se retire del país, afectando ya no solamente a ellos y a Bocas del Toro, sino a la economía nacional. Y la respuesta es no. Si no se deroga la ley 462, no nos retiramos. ¿Sí? O sea, es una intransigencia. Entonces, pero tratan de vender que la intransigencia es solo del gobierno.
hay una intransigencia de estos grupos que están protestando. Entonces, tú no puedes sentarte en una mesa de diálogo para negociar cuando de partida es primero derogar la ley 462, que además eso no es tan fácil, que eso no lo puede hacer el Ejecutivo, en todo caso. Tendría que hacerlo la Asamblea. La Asamblea está en receso, se reinician las sesiones el 1 de julio. Y si hay que revisar algo, si consideran que hay que revisar algo de la ley 462, bueno, la Asamblea tiene la potestad de revisar. De hecho, ya varios diputados han anunciado que van a proponer proyectos de ley para reformar algunas cosas que les parece que se puede reformar para mejorar la ley 462, que es una ley que lo que hizo fue estabilizar el sistema de pensiones, básicamente, y reorganizar la gobernanza interna de la Caja del Seguro Social para sacarla del desastre en que estaba, entre otras cosas, gracias a los gremios que están protestando. Sí. Porque esa es la contradicción enorme que hay. Porque todos han manejado la Caja del Seguro Social como un feudo para sus intereses políticos inconfesables. Y la siguen manejando. Y la siguen manejando porque hay mucho que dice que detrás de todo el movimiento que hay con relación a la ley, la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social, también están las mafias de gobiernos pasados. Las mafias que acechaban a la Caja de Seguro Social. Es parte de una realidad muy triste, se tergiversan los hechos, se trata de torcer la verdad. Eso es mucho del problema que estamos viviendo en estos días. Pero bueno, tenemos una pausa. Recordamos que hoy no hay conferencia de prensa del presidente Mulino. Vamos a hablar después de la pausa acerca de la renuncia a la bancada de Vamos del diputado Manuel Chen. Allí en Arraiján están pidiendo rendición de cuentas. Porque es que el diputado se fue de... Increíble, Guido. El diputado se fue de la bancada de Vamos a una bancada mixta. Sí. Esto parece que no cayó muy bien allá en Arraiján. Vamos a tener reacciones en Arraiján de lo que está pasando con la renuncia a la bancada Vamos del diputado Manuel Chen. Regresamos en unos minutos. Los jueves de lluvia aquí sobre la ciudad capital, ahí estamos viendo estas imágenes. Pero bueno, decíamos que el exdiputado de la bancada Vamos, Manuel Chen, se fue de la coalición y se unió a la bancada mixta en la Asamblea Nacional. Esta bancada mixta es la que está compuesta por el Molirena, la mitad, el 50% del Partido Popular y el Partido Alianza. Que son Isaac Mosquera, del Molirena, Joan Manuel Guevara, del Partido Alianza, ajá, Eliezer Chávez, así es, del Partido Popular, Manuel Chen, ahora Manuel Chen, de Vamos. De Vamos, pero ya no de la bancada Vamos, sino el de la libre postulación. Pero bueno, este enredo que ha provocado el ¿A dónde irá a parar Betseray Richards? Porque él estaba diciendo que estaba tratando de armar una bancada, pero ya las bancadas no se pueden armar. Sí. Las bancadas solo se arman en la primera legislatura. Él tendría que adherirse a alguna bancada. Yo le aclaré eso el día que lo entrevisté acerca de que ya no se pueden armar bancadas, sobre todo porque lo vi interesado en armar una bancada, obviamente con el movimiento Otro Camino, que tiene 3 y necesitaría uno más para armar una bancada, serían 4, pero que ya el tiempo de armar esas bancadas había pasado particularmente. Pero se han dado reacciones, sobre todo la del señor, y aquí lo estamos viendo, Luis Tejera, allá en Arraiján, que decía que están invitando públicamente a Juan Diego Vázquez a que los acompañe a cumplir su palabra ante el Tribunal Electoral y solicitar la revocatoria de mandato del diputado Manuel Chen. Así que hemos establecido la comunicación en este momento con el señor Luis González, que es abogado allá en Arraiján, porque parece como que en Arraiján no cayó muy bien el hecho de que un diputado por la libre postulación ahora resulte en una bancada partidista. Señor González, muy buenos días, gracias por acompañarnos acá en Cuarto Poder. Cuéntenos un poco acerca de esa posición que están tomando en Arraiján. Buenos días, don Antenor, gracias por esta oportunidad. Correcto, nosotros estamos totalmente en contra de la actitud de este diputado que fue promovido por el diputado Juan Diego, el cual hoy día hemos elevado nuestra voz e invitamos al exdiputado Juan Diego, al cual admiramos por su gran labor que realizó en la Asamblea de Diputados. Sin embargo, él se comprometió en campaña de que si alguna de los diputados salieran de su coalición y se cogieran otro camino ajeno
a los estándares de compromiso, fiscalización y rendición de cuentas, él mismo iría a buscar firmas para montar la revocatoria. Bueno, hoy nosotros, el Movimiento Independiente de Arreján, le está solicitando a Juan Diego que se sume y venga a Arreján, que lo acompañaremos a solicitar la revocatoria de este diputado Manuel Chen, que ha hecho un papel prácticamente nulo en la Asamblea, donde no ha hecho un papel sobresaliente en los grandes problemas nacionales y mucho menos en el problema de Arreján, que es profundo. ¿Siente usted que la comunidad en Arreján está insatisfecha con lo que está haciendo el diputado Manuel Chen? Evidentemente en Arreján él es un desconocido. Ese es el punto, es una persona que el señor Juan Diego lo elevó, lo promovió porque era prácticamente en Arreján un desconocido. Creo que no conoce a Arreján el señor Manuel Chen. Arreján realmente tampoco lo conoce a él como diputado porque solamente saben que ganó, pero él en Arreján prácticamente no tiene una presencia integral, una presencia que se note que es una voz realmente, una voz alta que tenga ese sentimiento social que requiere a los arrejaneños con un alto grado de desempleo, problemas multidimensionales sobre la pobreza extrema en Arreján y que sacude a Arreján. Nosotros hoy estamos trabajando ya en lo que son las solicitudes para la revocatoria de este diputado, pero sí le estamos pidiendo al diputado Juan Diego, que considero que es un hombre de palabra y un hombre que ha dado ejemplo, que nos contacte o nos diga para conversar y llevar esta acción ante el Tribunal Electoral. También cabe mencionar que esto sería un ejemplo de que la palabra que ellos mencionaron y hablaron en campaña como una palabra ética, una nueva política, que no se está cumpliendo porque estamos viendo que prácticamente se están yendo o se van, porque no solamente el señor Chen, sino otro diputado más. En el caso que nos ocupa, nosotros íbamos a tomar nuestras medidas porque fue el electorado arrejaneño que votó por el señor Chen para que nos diera una voz en la Asamblea y prácticamente no lo está haciendo. Entonces, es importante que la población sepa de las autoridades que en Arreján están trabajando y aquellas que trabajan obviamente tendrán el respaldo de la población porque respetamos a las autoridades. Esto no es una acción de hacerlo porque queremos hacerlo. Dentro del respeto legal, del marco legal, como ciudadanos tenemos ese derecho de establecer mecanismos y la herramienta del Tribunal Electoral establece que podemos revocar el mandato a las autoridades, ya sea diputados, representantes y de la alcaldesa. En el caso que nos ocupa tenemos entonces ya, como decimos, en la mira. Solamente nos falta que el diputado Juan Diego nos contacte para hacer los movimientos ya de la solicitud, así como también se le hemos hecho también a la alcaldesa de Arreján, Stephanie Peñalba, que también está en ese paquete de revocatoria y la población se está organizando. Hay un gran descontento por parte de la población y en este momento que en la Asamblea hace falta diputados que propongan leyes por el beneficio del país y especialmente en Arreján, que es uno de los distritos más golpeados y es uno de los pueblos con mayor índice de pobreza extrema a nivel de la provincia de Panamá Oeste. Y eso marca un hito en la historia de que vamos a ejercer el respeto a los arrejaneños, que ya basta de esta problemática que en campaña nos prometen una cosa y una vez en la Asamblea hacen otra cosa. Yo estoy claro de que el señor Manuel Chen puede hacer con su vida lo que él considera dentro de su vida privada, pero como escenario público, él se comprometió con el pueblo de Arreján y con la coalición Vamos, de que ellos serían un ente nuevo, diferente, una nueva política transparente y fiscalizadora. ¿Y qué estamos observando? Este señor tiene un papel en la Asamblea ambivalente, un papel que hoy día salta con rumbo desconocido, con una bancada que los arrejaneños no le dieron ese mandato a él. Tenemos claro. Respetamos a las autoridades y sabemos que tenemos un respeto con las autoridades, pero también esas autoridades tienen con los arrejaneños un compromiso ético, moral, político y social y no se está cumpliendo. Por ello, repito una vez más, con todo el respeto me dirijo al diputado Juan Diego, al cual admiro mucho, para que nos contacte y que su palabra que él se comprometió a nivel nacional y en Arreján de ir a buscar esa firma para revocarle el mandato a este señor, que a nuestro juicio es una persona que ha avergonzado a la población arrejaneña por su forma de ser ambivalente y hoy salta a una coalición a la cual desconocemos cuáles son los intereses reales y cuáles son realmente las perspectivas. Eso no fue el mandato que Arreján le dio a él. Él se debe a un electorado que confió en él y hoy Arreján va a hacer uso de ese
acto de que es la revocatoria de mandato contra el diputado Chen y esperamos respaldo también de Juan Diego. Bueno, haciendo un poquito de docencia, Tenógenes, estuve revisando y la revocatoria del mandato efectivamente es posible. Hay tres causales, básicamente, para un diputado elegido por la libre postulación. Uno es el cambio de residencia electoral fuera del circuito donde fue electo. Otro es condena por delito doloso mediante sentencia ejecutoriada con pena de privativa de libertad de 5 años más. Y el último, que entiendo que es el que están aduciendo, es la decisión de los electores del circuito respectivo mediante un referendo revocatorio convocado al efecto. Correcto. Ahora, Correcto. el mismo Código Electoral y el decreto respectivo reglamentario establece que ese proceso no se puede iniciar el primer año ni el último año de legislatura. Es decir, tendrían que esperar a que se cumpla el primer año, que es el 1 de julio, para iniciar ese proceso. Y conlleva pues recolección de firmas, que depende el plazo de recolección de firmas, depende del número de electores. 30% de los ciudadanos que formaban el padrón electoral del circuito. ¿Tienen esos números claros allá en Arraiján? Sí. Si me permiten, ya tenemos los trámites, nos hemos movido hacia el Tribunal Electoral y ya nos dieron las indicaciones, cuáles son los estándares, cuáles son los compromisos, cuáles son las reglas. Obviamente el 30% de los votantes y también las causales por el cual la población puede ejercer este derecho. Ya el tribunal nos dio una documentación, como verán, por parte de la directora regional de Panamá Oeste, la licenciada Bexia Azucena Batista Tacano, que ya nos informó sobre los requisitos para ejercer esta dinámica ciudadana y nosotros vamos a ejercerla, porque nosotros como ciudadanos tenemos el derecho, el deber, así como de respetar a las autoridades también que ellos respeten al electorado. Y nosotros hemos sido prudentes, hemos sido respetuosos, no hemos ejercido ningún tipo de vocablo suez contra ninguna autoridad. Sin embargo, sí conocemos nuestros derechos y hay una gran población de que un gran descontento. Y esto va a marcar un hito porque lo que se busca es dejar un precedente que las autoridades, llámese representante, alcalde, diputado y al propio presidente, al cual respetamos a todos los estándares de las autoridades, pero también ellos tienen un deber y un compromiso. Eso no es llegar allí, hago lo que me da la gana, nadie me puede decir a mí porque yo soy el jefe. No, hay normas que tenemos que respetar como ciudadanos y ellos también a la sociedad. Y nosotros, ya repito, fuimos al Tribunal Electoral a hacer los primeros movimientos y estamos, repito, hago el llamado al diputado Juan Diego Vázquez que nos contacte para entonces a que nos acompañe a cumplir su palabra que nos dio en la campaña de que él mismo iría a buscar firmas si alguno de los diputados no cumpliera con las normativas establecidas como la transparencia, la ética y el pacto social con la población nacional y especialmente con el pueblo de Arraiján. Claro, lo que estoy viendo aquí, bueno, el caso de Manuel Chen, a diferencia del caso de Betzalel Richard, porque Betzalel Richard se separó de la coalición, vamos, y digo, yo sigo siendo independiente. Claro, porque él fue elegido por él no fue elegido dentro del movimiento Vamos. Exacto, no, pero sigue siendo diputado por la libre postulación, sí. Ya le digo, me salgo de Vamos, pero sigo siendo por la libre postulación. La duda que hay aquí en el caso de Manuel Chen es que él se separa de Vamos, pero se va para una bancada mixta que está conformada por partidos políticos. Eso ya ha ocurrido en el pasado. Recordemos en la época elección del 2009, cuando Tito Afú y Yanivel Ábrego ganan por la libre postulación, pero después se suman a un partido político. Claro, en ese momento no existía la herramienta de la revocatoria de mandato por la libre postulación, una herramienta que apareció mucho tiempo después y que ahora sí está disponible para el ciudadano para evitar eso que en ese momento se llamó transfugismo. Es decir, yo corro por la libre postulación y después me monto en un partido político. Para evitar ese transfugismo, entonces aparece de parte del Tribunal Electoral esta herramienta de la revocatoria de mandato para el caso de la libre postulación. Pero usted dijo que esto aplicaría en el caso de Arraiján tanto para el señor Manuel Chen también como para la alcaldesa, Stephanie Peñalba. Sí, ya nosotros hemos anunciado, hemos ya llevado varias reuniones en el caso de Stephanie Peñalba, la cual también está en ese ciclo de la revocatoria de mandato. Ya tenemos todo organizado. Igual también tenemos otros compañeros en Bacamonte que le han pedido la revocatoria de mandato también al candidato, al representante José Pérez del Grupo Vamos. Hay otro también corregimiento. Lo que pasa, don Atenógenes, es que Arraiján acudió conciencia. Arraiján ha sido muy golpeado por las autoridades pasadas. Llámese el alcalde Rolín Rodríguez, diputados anteriores
que no le dieron a Arreján realmente ese podium, ese valor que necesitamos como pueblo. Entonces hoy día nuestra población tiene herramientas legales, democráticas, que sin hacer uso de la fuerza podemos combatir o enfrentar como una manera de respeto de que la población es fiscalizadora de la cosa pública, de la transparencia y los valores éticos y los conceptos, sobre todo, de cuál es su responsabilidad. Yo considero, a mi juicio, que a nivel nacional, toda población, todo distrito, todo circuito que se sienta afectado por diputados de estas de naturaleza, le aplique la revocatoria de mandato con un mensaje claro, contundente, de que la población está cansada de promesas incumplidas por estos diputados. Cuando llegan a la Asamblea se dibujan y no concretizan realmente la formalidad, como el señor Chen, que no ha presentado un proyecto de impacto nacional que dé fruto a la población nacional y especialmente a Arreján, que esperamos mucho de las autoridades. En ese sentido, nosotros ya tenemos prácticamente la organización para que el 3 de julio presentarnos al Tribunal Electoral con nuestra documentación y que el tribunal entonces ya revise los documentos y así nos diga entonces el proceder para iniciar la revocatoria, que incluye al señor Manuel Chen, Stephanie Peñalba, José Pérez, y esperamos nuevamente, repito, que el diputado al cual admiro mucho, Juan Diego, se sume a esta revocatoria, a esta recolección de firmas, que no es un trabajo fácil. Recordemos que es el 30% del electorado distrito de Arreján, que son más de 120,000 votantes que se dieron en la campaña pasada. Así que es un trabajo arduo, difícil, pero la población está dispuesta a presentarse en las calles, a decirle alto y claro, basta ya del engaño, basta de la mentira, basta de ese acto de anarquismo de las autoridades que quieren hacer lo que da la gana y no le podemos decir nada. Hemos sido respetuosos del derecho, respetuosos de nuestras palabras, pero también tenemos claro, como usted hace mencionaba, el derecho a la protesta, el derecho a huelga es un derecho, pero hay que saber ejercerlo. En ese sentido, la autoridad también tiene que ejercer el poder dentro de las normas legales que establece nuestra Constitución. Y en ese sentido nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de aplicar esto y vamos a ir a las calles bajo sol, bajo lluvia, pero que quede un precedente, que las autoridades tienen que entender que la población de Arreján ha tomado conciencia de la situación, gravemente la crisis que vive Arreján con problemas de pobreza, salud, educación y sobre todo el problema del desempleo. Bueno, estaba revisando el artículo 493 del Código Electoral, que en el numeral 3 pues habla específicamente acerca de la revocatoria de mandato. Lo que se necesita sería la firma del 30% de los ciudadanos que formaban el padrón electoral del circuito correspondiente al momento de su elección. Ojo, correcto. Es el 30% del padrón, no el 30% del que votó, es 30% del padrón total. Del padrón. Haya o no ejercido el sufragio en dicha elección, y el tribunal tiene que reglamentar el procedimiento. Dice también aquí que solo se va a tramitar una solicitud de revocatoria de mandato a la vez en contra del mismo funcionario. O sea, es muy específico y explícito lo que dice el Código Electoral. Y considerando la población electoral de Arreján, el padrón, tendrían, según también la norma, 120 días para recoger la firma. 120 días. 120 días para recoger la firma. Nos dieron 4 meses para la alcaldesa. Así que vamos a ver cuánto nos dan por también el señor Chen. Creo que será igual. Pero sí, estamos claros de que tenemos que buscar después de la firma. Entonces el tribunal hará un referendo para el sí o no, si se quedan o no se quedan. Por nuestra parte haremos todo nuestro trabajo de manera respetuosa para que esto se dé de una manera democrática y que sea la sociedad. La población decidirá si se quedan o se van, pero lo vamos a ejercer. Y en el referéndum también, licenciado González, debe participar al menos el 50%. Es decir, hay un umbral mínimo para que sea legítimo el referéndum, y por un voto, es decir, la mayoría debe votar contra la revocatoria. Hay que quedar claro, o sea, el recoger la firma no es suficiente para la revocatoria. El recoger la firma es para llamar al referéndum. Es un proceso complejo y largo, ¿no? Estemos claros. Una vez se hace el referéndum. Así es, primero son las firmas y después viene el referéndum. Estamos claritos en eso. Correcto. Exactamente. Es un proceso que creo que no se ha dado hasta ahora. No se ha dado. Se está retando al sistema, obviamente. Sería la primera vez. Se está retando al sistema. No es fácil, pero vamos a intentarlo porque realmente creo que da un precedente. Y más que ganar o perder, creo que es el acto de respeto a la población, en ese caso que nos ocupa al pueblo de Arreján, que exige respeto a las autoridades.
Sí, creo que ese es el objetivo al final. Si el tribunal, claro, si el Código Electoral te da una herramienta para poder exigirle al diputado que cumpla con lo que prometió, que es la revocatoria de mandato, entonces se ejecuta la herramienta, se recogen las firmas, se hace el referéndum y si la mayoría considera que la persona es cierto, no hizo lo que prometió, entonces se va como diputado. Eso marcaría un precedente importante claro, en democracia para que correcto, las autoridades electas entiendan que no reciben un cheque en blanco, sino que tienen la obligación de cumplir con lo que prometieron y rendir cuentas. Y si no lo hacen, entonces están sometidos a este proceso claro, que puede dar al traste con su elección. Eso me parece a mí que es muy importante. Creemos en la democracia, claro, creemos en ese pueblo que tenemos que estar en ese Panamá unido, pero sobre todo dentro de las normas, respetando las normas, pero también ejerciendo nuestro derecho como ciudadanos. Así que a ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Nuestra población sigue organizándose y primero Dios, esperamos a Juan Diego en Arreán para que se sume a esta gran revocatoria contra el diputado Manuel Chen. Bueno, gracias, señor González. Luis González, abogado ahí en Arreán. Casualmente, activista también allá. Y bueno, ya anunciaron que viene entonces la revocatoria de mandato. Yo leí un mensaje en redes sociales del diputado Juan Diego Vázquez, creo que es importante mencionarlo, en función de la salida del señor Manuel Chen, muy distinto, muy distinto a lo que ocurrió cuando salió el señor Betseray Richard. Son dos lenguajes totalmente distintos, Guido, y yo no sé si tú también lo leíste, porque él se refería puntualmente a la forma en que sale el señor Manuel Chen. Voy a buscar acá lo que escribió el señor Juan Diego Vázquez en su cuenta, y mire usted el tono que utiliza, ¿no? Ahora vemos que quien reclamaba independencia lo que quería era participar de otro equipo sin compromisos éticos, sin obligación a rendir cuentas y sin transparencia. Yo entiendo por qué se abstuvo en la votación del proyecto hecho a la medida de un expresidente por Panamá, entre signos de interrogación. Sí. Por lo que ocurrió con el tema de la famosa amnistía. Amnistía, correcto. Se abstuvo en la amnistía. Sí, así es. Del expresidente Ricardo Martinelli. Y como explicábamos, es diferente la situación de Manuel Chen a la de Betseray Richard. Betseray Richard fue invitado después de ser electo a participar con la bancada de Vamos. En cambio, Manuel Chen fue electo, dice el licenciado González, gracias a la promoción que él hizo Juan Diego Vázquez en Arraiján. Él aprovechó el voto plancha pedido por la coalición Vamos. Son dos escenarios distintos y diferentes. Pero bueno, eso es lo que está pasando con la coalición Vamos. Tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Y antes de terminar, no podemos dejar de mencionar en este programa al gran Ciro Ortega, que se nos adelantó. Aquí lo vemos en una fotografía junto a su inolvidable y gran camarógrafo José Casís Jr., con quien compartió pues toda una era en RPC Televisión, allá en la década del 90. Ciro trabajó en RPC Televisión, es cierto, en Telenoticias RPC muchos años como periodista, pero antes de eso también trabajó en Telemetro Reporta, también como periodista. Hizo un gran trabajo para la época de la invasión. Aquí lo vemos también en otra fotografía junto al gran José Casís, su camarógrafo de muchos años allá en Canal 4. Ciro hizo también un gran trabajo durante la invasión militar, Guido, porque él se encargó de recopilar, y ese fue un trabajo que hizo para Telemetro, todos esos videos que fueron censurados por la dictadura militar y después de la invasión presentarlos para que el público fuera testigo de lo que ocurrió en esa época oscura del país. A Ciro se le consideraba el poeta, porque realmente la prosa de Ciro era espectacular. Escribía como sentía y hablaba como sentía. Esas palabras en cada uno de sus reportajes marcaron la historia de una era de la televisión panameña. ¿Quién no recuerda a Ciro Ortega? Así es. Marcó una impronta en una época importante del periodismo panameño, tanto en la época en que había censura por parte de la dictadura militar, como después cuando se recuperó la democracia. Y bueno, en sus últimos años
Aquí nos acompañaba cada vez que ¿Sí? venía el abogado José Isabel Blandón. Él lo acompañaba indefectiblemente a cada entrevista que venía. Y teníamos la oportunidad de conversar con Ciro fuera de cámara. Un caballero del periodismo, definitivamente. Ya le digo, más allá de la estirpe periodística, esa raíz panameñista también acompañó toda la vida a Ciro Ortega. Y por eso que en esta etapa ya final de su vida estuvo acompañando al partido panameñista y al actual presidente de este partido, el señor José Isabel Blandón, en un trabajo ya de estrategia, de comunicación en esta época de su vida, mucho más tranquilo, alejado ya de la rapidez y de la tensión diaria de un noticiero. Pero hizo historia a lo largo de todos los años que trabajó, tanto en Telemetro Reporta como en RPC Televisión. Descansa en paz el gran Ciro Ortega. Brille para Ciro la luz perpetua. Amén. Bueno, nos despedimos. Nos adelantó Ciro. Nos veremos pronto. Hasta mañana.